Dios los bendiga, hermanos. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8 al 11. La Biblia dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Dios los bendiga por la reverencia a la palabra del Señor. Tomen asiento y el Señor los bendiga. En esta tarde llegamos a nuestro estudio de los capítulos 2 y 3, en el cual estamos observando el mensaje que nuestro Señor Jesucristo envió a sus iglesias por medio del apóstol Juan. Para ser más específico, hoy vamos a estar estudiando el mensaje a la iglesia en Esmirna. Este es el segundo mensaje de nuestra serie a las iglesias. El primero fue sobre la iglesia de Éfeso, eso es la iglesia sin amor. Ahora vamos a estudiar la iglesia de Esmirna, la iglesia bajo persecución. Y para que este mensaje usted tenga un mejor entendimiento de esos 4 versículos poderosos que vamos a contemplar en esta tarde, yo le voy a dar un poco de trasfondo en la primera parte de este mensaje de la iglesia de Esmirna y de la ciudad de Esmirna, y también luego en la segunda parte vamos a ir a contemplar lo que están estableciendo esos versículos. Así es de que vamos a empezar con ese trasfondo. Lo primero que quiero que usted entienda es que la palabra Esmirna viene de una palabra que significa mirra. De ahí viene la palabra Esmirna. Ahora, esta ciudad es la ciudad más bella de Asia Menor. Todavía existe bajo el nombre de Izmir en Turquía, la Turquía actual como nosotros la conocemos. A causa de la hermosura de esta ciudad, era conocida como la corona de Asia. Era una ciudad muy hermosa. Ahora, también quiero que entienda de que una de las características de esta ciudad es que era una ciudad fiel al Imperio Romano, y por esa causa Roma la tenía en muy alta estima. De hecho, en esta ciudad de Esmirna habían templos a Zeus, a Cibeles, al emperador Tiberios, de tal forma que era el centro de la religión imperial en Roma. Era una ciudad religiosa en gran manera. Había mucha religión apóstata. Y en esta ciudad había un gran número de judíos, pues esta era una ciudad fructífera para los negocios. En esta ciudad que estamos contemplando, ahí se erigió una comunidad cristiana. Esta comunidad cristiana no fue cualquier comunidad cristiana, es a la iglesia a la cual vamos a contemplar en esta tarde. A ellos se les escribió, pero quiero que usted comprenda que esta iglesia era una iglesia fiel al Señor Jesucristo. Era una iglesia que amaba al Señor Jesucristo. Esta comunidad cristiana fue perseguida por la fe en Jesucristo. Fue tal la persecución que ellos fueron llevados hasta la muerte. De hecho, hubo 2 grandes persecuciones. En la primera murieron 1500 hermanos santos, mártires, como nosotros los conocemos. En la segunda murieron 800 mártires. Así es de que esta iglesia, a pesar de que se enfrentó a tal persecución, y no cualquier persecución, sino de que
los llevaron a la muerte, su fe nunca claudicó. Su fe siempre estuvo firme. Esta es una iglesia modelo, hermanos amados. Y cada iglesia cristiana contemporánea debe de fijarse en estos tipos de cristianos. Permítame darle un ejemplo de qué tan grande fue la persecución que estos cristianos en Esmirna tuvieron que soportar. En conexión con esa persecución, con el martirio de Policarpo, a quien se le dio muerte el 23 de febrero del año 155 después de nuestro Señor Jesucristo. Policarpo era el pastor de esta iglesia. Y como él no quiso negar el nombre del Señor Jesucristo, se le condenó a muerte. El procónsul le dio a escoger entre negar el nombre de Jesús y vivir, o confesar el nombre de Jesucristo y morir. ¿Qué cree que dijo Policarpo? Policarpo dijo lo siguiente: he servido a Cristo por 86 años y nunca me ha hecho nada malo. ¿Cómo puedo blasfemar a mi rey que me salvó? Por esta firmeza, este amor y esta fidelidad a Cristo, el procónsul lo condenó a morir en la hoguera. La historia indica que los judíos fueron los primeros en recoger leña para la hoguera, aunque era sábado el día que a Policarpo lo quemaron por amor a Cristo y fidelidad a Cristo. A los judíos no les importó. De una forma deliberada, cargaron leña y transgredieron con la ley y el mandamiento de que tenían que guardar el sábado. Es terrible, hermanos amados, la hipocresía que existe en el falso temor al Señor Jesucristo. Cuando usted ve en los evangelios, los judíos estaban dispuestos a matar a nuestro Señor porque hacía sanidades los días de reposo. Y aquí están ellos jalando leña para quemar a un santo hombre del Señor. Debemos de cuidarnos, hermanos amados, de la hipocresía religiosa y del falso temor al Señor. Debemos de cuidarnos. Creo que al contemplar ese trasfondo general de esta iglesia, no es difícil llegar a la conclusión de que Esmirna es la iglesia bajo persecución. Si en alguna ocasión usted tiene persecución por amor a Cristo, o si en alguna ocasión usted está sufriendo por Jesucristo, por la fidelidad a Él, bueno, recuerde que no solo usted está pasando por ahí, que hay muchos hermanos que han pasado por ahí anteriormente y que a ellos el Señor los fortaleció para que fueran a las hogueras llenos de alegría, de gozo. De hecho, a Policarpo, cuando lo iban a atar, él dijo: no tienen que atarme. Él estaba dispuesto a morir y murió por causa de Cristo. Así es de que podemos observar, hermanos amados, de que como Cristo ha fortalecido a sus hijos anteriormente, nos puede fortalecer a nosotros en un mundo maligno, cargado y caracterizado por el pecado. Quiero que vayamos a los versículos base para salir del trasfondo y empezar a tocar nuestros versos. Quiero llamar su atención al versículo 8, y observe lo que dice el verso 8 para que tenga un mejor entendimiento. El texto dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Quiero que pare ahí por un segundo. Iniciamos con la comisión. El Señor comisiona al apóstol, como vimos anteriormente en la iglesia de Éfeso, en nuestro mensaje anterior, que se le comisionó para que escribiera al pastor en Éfeso. Aquí también se le comisiona para que escriba al pastor de la iglesia en Esmirna. Esta carta tiene el propósito, hermanos amados, de alentar a esta comunidad cristiana que está bajo un momento terrible de agonía, de sufrimiento y de persecución.
Quiero que comprendan esto. No es malo alentar a los hermanos cuando necesitan ser alentados. Debemos de alentarlos, debemos de sostenerlos, debemos de consolarlos. Pero también, como observamos anteriormente, cuando un hermano necesita ser llamado la atención de una forma directa y seria porque está pecando contra Cristo, no debemos de hacerlo. No debemos de rehusar perdón a hacerlo. Debemos de hacerlo lo más pronto posible, porque es parte del ministerio que Cristo nos ha dado a nosotros. Que llamemos la atención a los hermanos que están pecando y que consolemos a los que están sufriendo. Así es de que no nos quedemos simple y sencillamente con el consolar. Si hay que consolar, consolemos. Si hay que llamar la atención a alguien, hay que llamarle la atención. En esta iglesia se le está dando consuelo. Es bueno alentar a un alma que lo necesita. De hecho, Cristo nos alienta por medio de sus propios santos, por medio de nuestros hermanos en la fe. Así es de que no rehusemos a alentar a los hermanos, porque cuando estamos rehusando alentar a un hermano que necesita y ayudar a un hermano que necesita, estamos rehusando a hacer la labor a la cual Cristo nos ha llamado. Debemos de cuidar de que eso no suceda, hermanos amados, para que no seamos encontrados siervos infieles delante del Señor Jesucristo. Ahora, quiero que comprenda lo siguiente. Esta iglesia necesitaba ser alentada, pues estaba a las puertas de una gran persecución, la cual era impulsada por el mismo Satanás. Nosotros como cristianos debemos de entender de que cuando estamos en sufrimiento, cuando estamos en dificultad, cuando estamos en agonía, todo esto viene impulsado por el mismo Satanás que se levanta contra nosotros. Por el mismo Satanás que nos quiere hacer la vida imposible. No solo nos quiere hacer la vida imposible, quiere que nosotros caigamos de la gracia del Señor. No solamente eso, sino que quiere que nosotros pequemos contra Él, que blasfememos su nombre. Debemos de tener cuidado de que estas cosas no sucedan en nuestra vida, hermanos míos. Debemos de asegurarnos de que nuestra conducta, nuestro porte y nuestro carácter sea reverente, temeroso al Señor, fiel y honesto y santo delante de su presencia. Que se pueda decir la misma palabra que del patriarca Job. En todo esto no pecó y no atribuyó despropósito alguno al Señor. Desgraciadamente, en nuestro cristianismo contemporáneo a veces nosotros atribuimos despropósito al Señor. Y eso es terrible, hermanos amados. Eso simple y sencillamente no puede suceder. Esta no era una iglesia así. Esta iglesia cuando padeció honrando al Señor. Y ese es el modelo que nosotros tenemos que seguir. Ahora, el aliento que el Señor da a esta iglesia inicia con el recordatorio de quién es Jesucristo. ¿Y qué es lo que dice Él? El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Quiero que comprenda lo siguiente, porque esto sin lugar a dudas es fundamental que usted lo entienda. Cuando estamos hablando, hermanos queridos y amados, de el primero y el postrero, esta es una referencia a la divinidad del Señor Jesucristo. ¿Qué estoy queriendo decir por esto? Que Cristo es Dios. Que Él es la segunda persona en la Trinidad. Que Él es Dios, el Hijo. Cuando Él expresa el primero y el último, este es un nombre con el cual se le conoce a Jehová en el Antiguo Testamento. Y Cristo se atribuye ese título a Él mismo, hermanos amados. Cuando Cristo se atribuye un título divino, lo que observamos en la Escritura es que Él está apuntando a su divinidad. Él es coigual, coexistente con Dios. Dice Isaías en el capítulo 44 y versículo 6
Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Jehová en Isaías 44:6 dice, yo soy el primero y yo soy el postrero. Nuestro Señor aquí en Apocalipsis 2:8 dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Así es de que usted escucha a esas personas que dicen, bueno, Cristo no puede ser Dios. Ese es un título que corresponde al Dios de Israel, hermanos amados. Y Jesucristo lo aplicó a su persona. Eso nos dice una sola cosa. Apunta a su divinidad. Apunta a que Él es la segunda persona en la Trinidad. Él sigue diciendo, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Esta expresión, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, nos recuerda, hermanos amados, el triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Por su muerte, Él triunfó sobre la muerte. Él triunfó sobre el pecado. Él triunfó sobre Satanás. Observe lo que dice en el capítulo 1 y en el versículo 18 de ese libro de Apocalipsis. El que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Quiero que entiendan esto, hermanos amados. Es cierto que nuestro Señor murió, pero Él se levantó victorioso y glorioso, hermanos amados. Y no solamente se levantó victorioso y glorioso, sino, hermanos amados, que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién condenará a los elegidos?, dijo el apóstol. Cristo es el que murió, mas ahora es el que resucitó y está a la diestra del Padre, a la diestra de Dios. Si Él murió por nosotros, para darnos vida, ¿cómo vamos a ser condenados? Oh, hermanos amados, ciertamente nosotros podemos descansar en Cristo. Tenemos un Salvador victorioso, un Salvador que entregó su vida por amor a nosotros, para pagar nuestra deuda. Pero a la misma vez despojó a las huestes de maldad para que ellas no tengan más dominio sobre nosotros. Ciertamente podemos decir con el salmista, ¿con qué pagaré todos los beneficios que Él ha hecho por mí o me ha dado a mí? No podemos pagar, pero debemos de vivir en gratitud y en amor al Señor Jesucristo. El mismo salmista dijo, oh, cuánto amo a Jehová. Nosotros debemos de amar al Señor Jesucristo con todo el corazón. Un cristiano que no ama al Señor Jesucristo con todo el corazón es un cristiano que no agrada al Señor Jesucristo. En el estudio pasado, el primer estudio sobre las iglesias, vimos que a Éfeso se le llamó la atención porque no amaba al Señor Jesucristo, porque había dejado ese primer amor. Todos los que están en Cristo, hermanos amados, vivirán porque Cristo vive. Eso es lo que dice Juan en el capítulo 14, verso 19. Porque Él vive, nosotros vamos a vivir. Sea el nombre del Señor bendito. Oh, hermanos amados, amen al Señor. Sirvan al Señor. Sean obedientes al Señor. Busquen glorificar al Señor. No importa cuánto tengan que padecer por Él. No importa cuál sacrificio tengan que hacer por Él. A esta iglesia no le importó. Y esta iglesia es una iglesia amada por el Señor Jesucristo en gran manera. Quizás nosotros vamos a ser vistos como personas mediocres, pobres, negligentes, necias, locas o cualquier forma que este mundo trate de denigrarnos por amor a Cristo. Pero si es algo por amor a Cristo,
Eso es lo mejor que a nosotros nos puede suceder que lo hagamos, hermanos míos. Quiero que observe el verso 9 del capítulo 2. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, dice. Pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Quiero que pare ahí. En ese versículo 9, en los manuscritos originales, no aparece la frase obras. Esa es una frase que Reina Valera la agregó ahí. Eso no está en los manuscritos originales. Pero está bien que esté ahí. ¿Por qué causa? Porque toda fe verdadera tiene obras de justicia. Creo que esa es la causa por la cual los eruditos la pusieron en el texto. Si usted tiene una fe verdadera, su fe tiene que manifestar obras del Espíritu Santo. No son cualquier obras, son obras que emanan del mismo Espíritu de Dios. Esto, hermanos amados, son características fundamentales de un verdadero cristiano. Una fe que profesa ser verdadera y no tiene obras que emanan del puro amor y afecto a Jesucristo. Eso no puede ser considerado cristianismo. Si nuestra fe no tiene obediencia, si nuestra fe no tiene santidad, si nuestra fe no tiene fidelidad, si no tiene ese amor a Cristo por sobre todas las cosas, no tiene obras que valgan en lo absoluto. Nada de eso en nuestro cristianismo constituye una fe verdadera. Así es de que debemos de tener cuidado. El texto sigue diciendo, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Una iglesia con tribulación y pobreza. ¿Ante quién? Ante este mundo. Pero nuestro Señor dice, pero tú eres rico. Oh, hermanos míos, si nosotros somos pobres acá, eso no significa que somos pobres en el cielo. Y quiero decirle una cosa, sin lugar a dudas, yo anhelo ser pobre acá y ser rico en el cielo. Porque no sirve de nada ser rico acá y ser pobre en el cielo. Así es de que debemos de prestar atención a eso. Pero sobre esta declaración de nuestro Señor Jesucristo, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, quiero llamar su atención a algunas palabras en el texto original. La palabra para tribulación, la palabra griega que se usa es flixis. Eso significa presión, estrechez, significa persecución, tribulación, aflicción. Por la historia sabemos que esta es una iglesia bajo persecución. La palabra que se usa para pobreza es la palabra petoia y se refiere a indigencia. Quizás usted ha ido a una de esas ciudades grandes. Quizás usted ha ido a Minneapolis. Quizás usted ha ido a Nueva York. Quizás usted ha ido a Atlanta, a Los Ángeles. Usted va a ver a muchas personas viviendo en las calles, debajo de los puentes. Esas personas son consideradas indigentes, que no tienen nada, que duermen debajo de los puentes. A veces nosotros nos quedamos asustados acá en Minneapolis cuando vemos a personas indigentes en el invierno cuando está 20, 30 bajo cero. ¿Cómo hacen esas personas? Esa es la palabra que se usa para esta iglesia. No solo que era pobre. De hecho, esa palabra en español pobre no refleja la magnitud del sufrimiento de esta iglesia. Porque la palabra que se usa es petoia. Y eso se refiere a indigencia. A ser indigente. Era extrema la pobreza de esta iglesia, hermanos míos. Era extrema en gran manera. Yo pregunto a dónde están
los pentecostales carismáticos que dicen, bueno, si tú estás haciendo todo bien, tienes que tener dinero, vas a ser rico. Esto no es lo que enseña la Escritura. Claro, si el Señor lo quiere bendecir, lo va a bendecir y puede ser una persona rica. Pero no observamos ese patrón en la Escritura, que todos los santos tienen que ser ricos. Han habido santos muy pobres en gran manera. Y no por eso no son amados. Aunque el santo usó esa palabra petoya, que se refiere a indigencia, él le dijo, pero tú eres rico. Ahora, lo que esa palabra petoya nos está tratando de decir es que la iglesia en Esmirna estaba en persecución de tal forma que aquellos que eran llevados presos y sufrían, ellos eran llevados presos cuando eran agarrados, apresados, y ellos sufrían la confiscación de todos sus bienes de tal forma que ellos quedaban sin ningún sustento para ellos y para su familia, de tal forma que su pobreza era de tal índole que es descrita por la palabra indulgencia o indigencia, perdón. Eso era algo común en el Imperio Romano. A veces, en el Imperio Romano, cuando los césares se quedaban sin dinero, en la ciudad de Roma había mucho dinero. Ahí habían personas muy adineradas. Ellos buscaban unas excusas para acusar a esas personas adineradas de traición a César. Y los procesaban por traición. Y por haberlos procesado por traición, a ellos los ponían en la cárcel o los llevaban a la muerte. Y todo su dinero los confiscaban y pasaba a las manos de César. Ese es el trasfondo bajo el cual esta iglesia es perseguida. A ellos se les condenaba, eran apresados y todo lo que tenían se les quitaba por ser cristianos. No importaba si tenían hijos, no importaba si tenían esposas, no importaba nada. Si tenían una casa, si tenían tierras, si tenían trabajo, lo que tenían, se les quitaba. Y ellos sufrieron todo ese despojo de tal forma que llegaron a la indigencia por amor a Jesucristo. Es terrible y es vergonzoso contemplar que estos santos, a pesar de tanto sufrimiento, se mantuvieron firmes. Es terrible, hermanos amados, que a veces nosotros un pequeño sufrimiento y estamos a punto de levantar el puño al cielo y blasfemar el nombre del Señor Jesucristo. No nos engañemos. No creamos que nosotros somos las personas que más hemos sufrido. Difícilmente nosotros en este país hemos abierto la refri y ha estado vacía por completo. Difícilmente. Y aunque estuviera vacía, no deberíamos de claudicar y de blasfemar el nombre del Señor. Los verdaderos cristianos no blasfeman. Los verdaderos cristianos somos cristianos no porque tenemos plata. Somos cristianos, hermanos amados, porque Él ha hecho una obra regeneradora en nosotros. Ahora somos criaturas espirituales. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nuestro Señor le dijo a estos hermanos que estaban en la indigencia: pero tú eres rico. Esas son palabras consoladoras, hermanos amados. Él no les dijo, te voy a dar riqueza aquí en la tierra. Él les dijo, tú eres rico delante de mí. No es una riqueza terrenal la que el Señor les dijo, sino una espiritual y celestial. A veces la iglesia está buscando riquezas
terrenales. Cuando la iglesia debe de asegurarse de ser rico en el cielo. Nuestro Señor nos dijo de que atesoráramos riqueza en los cielos, donde los ladrones no las pueden robar. Ese tiene que ser nuestro propósito, hermanos míos. Entendamos que los ricos delante de Dios en ocasiones tienen que padecer en esta tierra, hermanos amados. La iglesia en Esmirna eran ricos delante de Dios, pero estaban padeciendo, estaban sufriendo. Policarpo, el obispo de ellos, murió por amor a Cristo. Ahora bien, no importa, como dije anteriormente, que seamos bienaventurados acá en la tierra, si no somos bienaventurados en el cielo. Que cada uno de nosotros se asegure de ser bienaventurado en el cielo antes que ser bienaventurados en la tierra. Aquí están nuestros hermanos que son ricos delante de Dios. No les importó nada su vida en esta tierra. Ellos vivieron para la gloria de Dios y vivirán para la gloria de Dios para la eternidad. Si usted quiere vivir para la gloria de Dios en la eternidad, tiene que vivir en esta tierra para su gloria hoy. No mañana, no pasado, porque usted no puede decir: mañana voy a traficar y voy a hacer esto y voy a hacer esto el siguiente año. Eso no es correcto. La Biblia no nos dice que planifiquemos de esa forma. Todo descansa en la misericordia del Señor si nos vamos a levantar el día de mañana. Si nosotros tenemos que arreglar las cuentas con el Señor, es que lo hagamos hoy en este momento. Si no estamos siendo ricos para con Él en esta hora, asegurémonos de ser ricos para con Él en esta hora. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Arrepintiéndonos, pidiendo misericordia. Él es compasivo, misericordioso en gran manera. Asegurémonos de vivir desde hoy hasta el último día de nuestra vida en esta tierra para su gloria. Eso significa no condescender con el pecado. Eso significa no alinearnos con el pecado. Eso significa no caminar con el pecado. No importa cuál sea. No importa que hayamos estado casados con Él por mucho tiempo. No importa que lo amemos. No importa que nos guste. De hecho, a la carne caída le gustará el pecado. La carne caída lo excusará. La carne caída empezará a tratar de razonar con el pecado. El hombre espiritual no puede. El hombre espiritual dirá primeramente: esto mató a mi Salvador. ¿Cómo puedo decir que es mi Salvador si lo mató y yo lo estoy amando? El cristiano que tiene un amor inquebrantable por Cristo, inconmovible, no es un cristiano que condesciende con el pecado. Cuando la Biblia dice que algo es pecado, se acaba la discusión. Es pecado. Y punto. Es así de sencillo. No es que Giovanni dice una cosa, Julano dice otra cosa, el otro predicador dice otra cosa. No. Es lo que dice la palabra bendita de Jesucristo. Amamos la palabra. Deseamos aprender de ella. Porque cuando aprendemos de ella, no caemos en la condición de ser falsos cristianos, con falsa esperanza, con una falsa fe o con una fe fantástica, necia, loca. ¿Cuántas personas viven un cristianismo necio y loco, fantástico, que no existe? Debemos de tener cuidado. La segunda parte del verso 9
Después de que dice, pero tú eres rico, sigue diciendo, y las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Quiero que pare ahí. Pensar en esta porción, hermanos amados, en ese verso, es terrible sin lugar a duda. ¿Por qué causa? Le voy a decir por qué causa es terrible pensar en esa porción. Porque en el capítulo 9 y en el versículo 1 al 5 del libro de los Romanos, nosotros leemos lo siguiente. Dice el apóstol Pablo, hablando de la elección de Israel. Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, de los que son mis parientes según la carne, los que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quien son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios por sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Quiero que pare ahí. Volviendo a nuestra porción, hermanos amados, en Apocalipsis, cuando el Señor dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Quiero que recuerde lo que el apóstol Pablo dijo. De los judíos, dijo el Señor, que a ellos les pertenecen las promesas de Dios. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Desecharon y rechazaron al Mesías. La promulgación de la ley vino a ellos. Se les dio a ellos la ley por disposición de ángeles. Y no la guardaron. No la pusieron por obra. No la creyeron. Cuando Cristo estuvo acá no lo reconocieron, hermanos amados. Lo despreciaron y lo rechazaron. Y de esa forma, hermanos amados, endurecieron el corazón contra Dios. En esta mañana pensaba, ¿cómo es posible que al pueblo, a quien se le dio la ley, y todo el Antiguo Testamento trata de Cristo, de su gloria, de su venida, no hayan reconocido a Cristo cuando vino? ¿Cómo es posible que los demonios sí lo reconocieron? Tú eres el Hijo de Dios. Y que el pueblo, quien lo estaba esperando, no lo reconoció. ¿Cuántas personas en este tiempo pueden reconocer los tiempos? Miran que se oscurece y dicen, viene lluvia. Y lluvia viene. Se empieza a aclarar, se va la lluvia y la lluvia se va. Cuando es invierno, ven alguna precipitación, viene nieve y nieve viene. En este lugar donde hay muchos tornados, ven algunas señales en el cielo y dicen, oh, peligro de tornado. Y apenas han dicho y empiezan a sonar las alarmas en el pueblo. Pero no reconocen los tiempos que Cristo está a punto de venir y de levantar a su iglesia, raptarla, sacarla de este mundo perverso. Es terrible incluso observar en aquellos que se dicen ser cristianos y que están siendo expuestos a la palabra de Dios frecuentemente y verlos que simple y sencillamente no se mueven. Están cayendo en la condición de estos judíos. ¿Cuál era la condición de estos judíos? Estaban blasfemando al Señor. Ellos se decían ser judíos, pero el Señor dice, no son judíos, ellos son sinagogas de Satanás. ¿De cuántos cristianos estará diciendo esto el Señor en esta hora? No son cristianos. No es mi iglesia santa.
son una iglesia de Satanás. ¿De cuántos estará diciendo esto? Ese no es mi hijo. Es un bastardo de Satanás, estará diciendo. ¿De cuántos cristianos dirá eso? Claro, es fácil decir, oh, qué terribles son estas palabras para los judíos. Estas palabras son difíciles y son terribles para aquellos que se dicen ser del Señor, pero son hipócritas, sinvergüenzas, desobedientes, malignos, bellacos, que no aman al Señor. A este pueblo judío le pertenecían las promesas, pero lo desecharon al endurecer el corazón contra Dios. Luego de ser un pueblo crecido y protegido bajo el cuidado especial de Dios y que tenía que dar gloria a Dios, ¿qué fue lo que hizo? Vino a ser sinagoga de Satanás. A Israel se le dijo de que ellos no habían dado el fruto. Se le dijo eso a la élite de Israel, a los sacerdotes, a los maestros. Y que a un pueblo que diera los frutos se le daría el ministerio de ellos. ¿Cuántos de nosotros no estamos dando los frutos? ¿O cuántos de ustedes no lo están haciendo? Pablo dijo en esta misma epístola de los Romanos: no te ensoberbezcas, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará, dijo él. Estos judíos eran una sinagoga de Satanás y ¿qué hicieron? Blasfemaron al Señor Jesucristo. Blasfemaron a Dios. Cuídese la iglesia y aquellos que se llaman cristianos de ser una iglesia de Satanás y de blasfemar a Cristo. El blasfemar a Cristo, hermanos amados, esa es una prueba clara de que somos herramientas útiles en las manos de Satanás. El blasfemar al Dios Trino, eso nos expone al infierno. Es terrible, hermanos amados, que muchos escucharán esta palabra y entrará por un oído y saldrá por el otro y no producirá nada en sus corazones duros, encallecidos, rebeldes contra el Señor. Pero si persisten en esa condición cuando estén en el infierno, se acordarán de este mensaje. Se acordarán de su necedad, de su insensatez, porque amaron este mundo. Porque no quisieron ser como nuestros hermanos santos de Esmirna, que prefirieron la muerte y ser indigentes antes de blasfemar a Cristo. ¿Saben ustedes que para que los judíos entendían lo que significaba blasfemar a Dios? Ellos sabían que ese era uno de los pecados o el pecado más terrible que había. Blasfemar a Dios. ¿Cómo sabemos eso? Ellos entendían la seriedad de ese pecado. Ellos habían sido crecidos bajo la enseñanza rabínica. Escuche una cita rabínica y cito: los judíos formados en la tradición rabínica sabían el significado de la blasfemia. El santo sea bendito, perdona todo lo demás, pero cuando se profana el nombre, o sea, la blasfemia, de inmediato se venga. Esto era lo que enseñaban los rabinos, que el santo perdonaba cualquier pecado, pero que cuando se blasfemaba su nombre, inmediatamente se vengaba del blasfemo. ¿Cómo los judíos llegaron a ser una sinagoga de Satanás al blasfemar al Dios Trino? Cuando entendían la seriedad de la blasfemia. Eso asusta. Pero quiero decirles que asusta más
que nosotros como cristianos entendamos que hay pecados que Cristo aborrece en nuestras vidas y aún así los mantengamos. Eso en verdad asusta. Dejen iras, dejen gritería, dejen maledicencia, dejen toda fornicación, dejen todo robo, dejen toda maldad, dejen toda hipocresía, dejen todo chambre, dice la Biblia. Y seguimos con esas cosas. Y solo encogemos los hombros, estiramos la boca, fruncimos el ceño. Es que yo soy así. Si eres nacido del Espíritu, no eres así. Así son los que no han sido renovados. Pero los que han sido renovados se tienen que vestir del nuevo hombre. Dejar el viejo hombre. Alguien dirá, Giovanni, ¿tú buscas un cristianismo perfecto? No. El Señor dijo, sean perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Yo no voy a reducir ese estándar de perfección que el Señor busca de cada cristiano. Porque Él no lo redujo, yo no lo puedo hacer. Hace algún tiempo observé a un hermano predicar sobre ese verso. Bueno, él predicaba en una iglesia donde se suele hablar mucho y gritar mucho. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y esa es una prueba de la manifestación del Espíritu Santo cuando la iglesia está así. Bueno, yo no creo en eso. Lea Mateo 13, cuando habla de la parábola del sembrador. Ahí hay personas que reciben la palabra con gozo, pero ¿qué? No hay raíz en sí. Ellos después apostatan. A mí no me dice nada que estén gritando en la congregación. Amén, aleluya. Eso no me dice nada. De hecho, si va a decir amén, es mejor que entienda bien lo que se está enseñando. Porque está afirmando algo. Así es que debe de tener cuidado. Cuando este hermano observó que no habían amenes, porque decir que Dios busca perfección de nosotros, todos nos quedamos un poco pasmados. Bueno, no somos hipócritas de decir que somos perfectos o casi perfectos. Pero el Señor busca perfección de nosotros. Este hermano empezó, o hermanos, vamos a decirlo de esta forma, a bajar los estándares. ¿De qué forma? Él dijo, no se preocupe si no es perfecto. Yo le voy a decir, preocúpese si no es perfecto. Con el tiempo escuché que este varón se había muerto. Eso me asustó, hermanos amados. No quiero bajar los estándares bíblicos y después presentarme delante de Cristo. No quiero hacer eso porque yo no amo la gloria de los hombres. Amo la gloria de Cristo. Latimer entendía eso. Y cuando estuvo delante del rey absoluto de Inglaterra, él dijo, cuídate de lastimar los oídos tan frágiles del rey. Pero cuídate más de ofender al Rey de la Gloria si no enseñas lo que es correcto. Cuídense de blasfemar a Cristo. Porque cuando se blasfema al Dios Trino, Él de inmediato se venga, hermanos míos. ¿Cómo es posible que los judíos cometieran tal pecado de blasfemia habiendo sido instruidos con esa enseñanza rabínica de la seriedad de la blasfemia contra Dios? La única explicación, hermanos amados, es dureza de corazón e ignorancia de la verdad de Dios. Falta de conocimiento. No ame la ignorancia. La ignorancia no es la madre de la piedad, dijo Martín Lutero. La ignorancia es el verdugo de la piedad cristiana. Lo que le está diciendo es, si usted es ignorante, usted no va a ser un verdadero cristiano. Esa ignorancia va a matar toda raíz de verdadero cristianismo. Y es increíble observar cuántas iglesias aman el estar en ignorancia.
Pidémosle al Señor, hermanos amados, que levante maestros capacitados, aptos, para que nos enseñen la palabra del Señor. Que no importa si esa palabra duele, si estamos en pecado, tiene que doler. Tiene que venir como un tren a toda velocidad y pegarnos duro. Y matar nuestro pecado, matar nuestro ego, matar nuestro egoísmo, matar nuestro amor propio. Pero ese cristianismo pasmado, que no predica la verdad, que no enseña la seriedad de la palabra. Claro, todas las iglesias profesan ser las guardianas de la verdadera fe cristiana. Todas las iglesias dicen sana doctrina. Esa es mentira. No todas son las guardianes de la verdad. No todas son los baluartes y columnas de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Hay muchas iglesias que han dejado caer la verdad al piso. Ellas son iglesias de Satanás, no de Cristo. Los predicadores de Cristo hablan de los labios de Cristo en todo momento. Porque solo aquellos que no hablan de los labios de Cristo es porque no les ha amanecido. El ruin hablará ruindeces, dice la palabra del Señor. Quitará el alimento y la bebida espiritual a aquellos que la necesitan. Los matará de hambre espiritual. Es terrible, hermanos amados. Pero esto es lo que la palabra del Señor enseña. Quiero que observe el verso 10. Vamos a avanzar. Dice el verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Quiero que pare ahí por un momento. El Señor alienta a su pueblo a no temer por el padecimiento, el sufrimiento, la persecución, toda la agonía que va a pasar. El Señor le recordó a su pueblo que Él estaba bajo el control de todo y que no es indiferente con el padecimiento de sus hijos. Cuando nosotros estamos sufriendo, hermanos amados, debemos de entender de que Cristo no es indiferente. Él está en control de todo y Él está ahí con nosotros, hermanos amados. Dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, en el capítulo 23 y en el versículo 4. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No importa por dónde nosotros tengamos que atravesar en esta vida. No importa el sufrimiento, la angustia, el dolor. Cristo andará con nosotros. Si no se aparta el amor que le tenemos a Él, Él estará con nosotros siempre. En el libro de Isaías, en el capítulo 63 del libro de Isaías y en el versículo 9, la palabra del Señor dice: en toda angustia de ellos, Él fue angustiado y el ángel de su faz los salvó en su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Oh, hermanos amados, debemos de comprender que cuando pasamos dificultades no estamos solos. Ahí está el Señor a nuestro lado en cada dificultad. En cada dificultad. ¿Y qué está haciendo Él cuando nosotros estamos pasando por esas dificultades? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es el propósito de todo eso? Dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos,
Y en el capítulo 8 y versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Incluso en el sufrimiento, en el dolor, en la angustia, en la persecución, en la mayor tribulación, ahí el Señor está obrando para hacernos bien, hermanos míos. Alguien dirá, es difícil comprender esto para mí. Es difícil poderlo armonizar. ¿Cómo en medio del sufrimiento Él está haciendo las cosas para mi bien? Bueno, el mismo texto nos ayuda a entender eso. Dice la segunda parte en ese verso 10. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Quiero que paren ahí. Para que seáis probados. El Señor permite que nosotros seamos probados. Pero el apóstol Pablo dijo que nunca dará o nunca nos dejará pasar por una prueba que no podamos soportar. Él es fiel. Aquel día cuando nos presentemos delante de Él, Él dirá, venid benditos de mi Padre. Ahí estarán las pruebas de que fuimos fieles a Él. Pero esas pruebas, hermanos amados, llevan su sello. Él nos fortaleció. Él nos permitió que fuéramos probados más allá de nuestra fuerza, más allá de lo que pudiéramos soportar. Toda tribulación por la que pasemos es incitada por el diablo. Mas Dios la usa para probar cuán hermosa y cuán excelsa es nuestra fe. En su misericordia, Dios solo permite que esa tribulación sea por un periodo corto. Se le dijo a esta iglesia, y tendréis tribulación por 10 días. Yo he pasado por dificultades y tribulación en mi cristianismo. Pero han sido más los días de alegría y de gozo en mi cristianismo que los días en los cuales he tenido dificultad, y en los días en los cuales ha habido lágrimas, y en los días en los cuales yo he tenido cierto temor. Pero cuando ha habido algo de esto, voy a la Escritura y recuerdo las promesas y recuerdo que Él está ahí. Aunque ande en valle de sombra de muerte, Él estará conmigo, dijo el salmista. Oh, ese es un verso hermoso y precioso para mí. Me alegra, me llena de gozo, hermanos amados. Yo creo que así es el cristianismo de todo verdadero cristiano. La dificultad, la tribulación es poca. Son más los días de alegría y de gozo que hemos estado con Él. El Señor le sigue diciendo a la iglesia, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Acerca de esa porción, el puritano Matty Henry cita lo siguiente: la fidelidad hasta la muerte requiere amor al Señor y coraje de espíritu, pero puede empañarse con malos modos o imprecaciones impropias de un seguidor del Cordero que no abrió su boca cuando era conducido al matadero. Dice a este respecto el profesor Grau: Moisés tuvo que soportar mucho del pueblo de Dios, pero al fin habló inconsideradamente con sus labios, y recibió así el reproche del Señor. En cambio,
El que no haya reproche alguno contra Esmirna demuestra que sufrió sin perder la hermosura de carácter y conducta. A veces sabemos sufrir, pero no sin deformar el lenguaje o el espíritu. ¿Qué es lo que están expresando estos dos escritores? Lo que están expresando, hermanos amados, es que cuando el cristiano sufre, no debe de perder la hermosura de carácter y conducta. No debemos, hermanos amados, de levantar imprecaciones impropias de una persona que ama al Señor Jesucristo. Como lo he dicho anteriormente, hay muchos cristianos que cuando se enferman se quejan contra el Señor. Ellos perdieron la hermosura de carácter y conducta delante del Señor. Si pierdes el trabajo, te quejas. Si el Señor te dice que dejes el pecado, te quejas. Si te va mal en un negocio, si esto, si lo otro, empiezas a quejarte. En ese sentido, el Señor tiene muchos reproches contra nosotros. Porque solo éramos amor para con Él cuando todo estaba bien. Cuando Él quiso probar nuestra fe, claudicamos y blasfemamos su nombre. Debemos de cuidarnos, hermanos amados, que no seamos hipócritas. Uno de mis mayores temores, hermanos amados, es que cuando llega la dificultad y la tribulación, yo me vuelva solícito en buscar al Señor. En el libro de los Salmos nosotros leemos que cuando el Señor traía dificultad y tribulación a Israel y los hacía morir, ellos se volvían solícitos en buscarle. Pero cuando eran librados se olvidaban que Él era quien los libraba. Hay muchos cristianos así. Es difícil parecerse a esta iglesia de Esmirna. Aquel que no encuentra reproche, no encontró reproche a pesar que estos hermanos fueron llevados a la muerte y vivieron como indigentes por amor a Él. Es así como debemos de vivir nosotros. Si ellos pudieron por amor a Cristo, nosotros podemos, hermanos míos. No vamos a decir, eso ya no se puede. Acá todo se trata de amor a Cristo. Entre más le amemos, más estaremos dispuestos a vivir por Él y a morir por Él, a sufrir por Él. La recompensa que el Señor promete a la iglesia de Esmirna, y yo te daré la corona de la vida. Es la vida misma, como el regalo y el premio de Dios por haber vencido. No es una corona literal, es la vida eterna delante de la presencia del Dios Trino. Ahora, para terminar, observe lo que dice el verso 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Se llama a no despreciar el llamado del Espíritu Santo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor dice en esta tarde, si tiene oído, un oído espiritual, oiga la amonestación y el llamado que se nos está dando en esta hora. No seamos indiferentes a este mensaje, ni a la palabra del Señor. Oigamos. No seamos como aquellos que tienen oídos pero no oyen, como aquellos que tienen ojos y no ven. Escuchemos lo que el Espíritu nos está diciendo por medio de la palabra. Al final, se nos vuelve a recordar
sobre la promesa a los creyentes que venzan. No es a todos los que participan, es a los que vencen solamente. No es a los que hacen la profesión, es a los que vencen. El cristianismo, no basta en el cristianismo con decir lo importante es participar, no ganar. No, en el cristianismo lo importante es ganar y no solamente participar. Es un cristianismo mediocre el que se conforma con participar y no ganar. Esa no era la actitud de Pablo. Él no golpeaba como golpeando al aire, dice él. No, él corría como para ganar. Y corrió para ganar. Y ganó. He acabado mi carrera. He acabado mi batalla. He guardado la fe, dijo él. Me espera la corona de vida, la cual el Señor justo me dará. El juez justo me dará. Pero no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Pero tenemos que tener ese mismo espíritu y andar en las mismas pisadas que él anduvo, si queremos esas promesas. ¿Cuál promesa? El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La primera muerte, hermanos amados, solo es física. La segunda muerte es espiritual y eterna. Eso es ser lanzado al lago de fuego, con Satanás y los demonios. Pero aquellos que tienen fe en Jesucristo, la segunda muerte no tendrá poder ninguno sobre ellos. Si hay alguna palabra de enseñanza, si hay alguna palabra de exhortación, la alabanza, la honra y la gloria sea para el Señor Jesucristo. Vamos a ir en palabras de oración y el Señor los bendiga en esta hora. Amén y amén.